Desperté con un dolor punzante en la nuca, como si me hubieran golpeado con una piedra. Todo estaba oscuro. Lo primero que sentí fue el frío del suelo bajo mis manos. No era tierra, ni cemento. Era un material áspero, casi orgánico. El aire tenía un olor metálico, parecido a la sangre seca, mezclado con moho. ¿Dónde estoy?, murmuré, frotándome los ojos. Intenté incorporarme y al hacerlo noté algo más inquietante. El silencio absoluto. No se oía ni un grillo, ni un eco, ni siquiera mi propia respiración parecía tener respuesta del entorno. Cuando por fin mis ojos se adaptaron a la oscuridad, vi que estaba en una habitación amplia, completamente negra, con paredes cubiertas por una sustancia parecida a carne marchita. El techo era bajo, y unas luces rojas, colocadas de forma desigual, parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Una voz me sacó de mi aturdimiento. «Papá. Papá, ¿estás aquí?». Era ñoño. Corrí hacia él. Estaba acurrucado en una esquina, temblando. «ñoño. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estamos?». Antes de que pudiera responderme, las luces de la habitación titilaron y se encendieron por completo, revelando que no estábamos solos. En ese mismo espacio estaban don Ramón, doña Florinda, Kiko, el profesor Girafales, doña Clotilde. Y el chavo, con su típico gorro verde, abrazando sus rodillas y murmurando cosas que no entendíamos. Todos se veían confundidos, asustados. Algunos lloraban. El ambiente era sofocante. Las paredes latían lentamente, como si estuvieran vivas. Y entonces se escuchó una carcajada rasposa, grave, con ecos distorsionados. Provenía de todos lados a la vez. La habitación se oscureció de nuevo y en una de las paredes apareció una pantalla. Apareció un rostro. Una máscara grotesca, con costuras y pedazos de piel pegados en parches, cubría la cara del hombre en pantalla. Pero su voz. Esa voz la reconocí de inmediato. «Bienvenidos, queridos vecinos», dijo con burla. «Me alegra verlos. Tan enteros. Han sido seleccionados para jugar una versión especial del juego de las escondidas. Uno por uno, cada uno de ustedes será el buscador. Si encuentra a alguien, esa persona muere. Si no encuentra a nadie antes de que el tiempo se acabe, el buscador morirá. No hay reglas más allá de esas. No hay salidas. No hay esperanza». Todos gritaron. Kiko se desmayó. El chavo rompió en llanto. Don Ramón golpeó las paredes con furia, pero eran duras como acero. «¿Quién eres? ¿Por qué haces esto?», grité con furia. La máscara se inclinó con cinismo. «¿No me recuerdas, barriga? Qué triste. Nos veremos pronto. Si sobrevives lo suficiente». La pantalla se apagó. Y el juego comenzó. Una alarma ensordecedora sonó por todos lados, y las paredes se abrieron revelando un laberinto de corredores oscuros, viscosos, sin lógica alguna. Nos empujaron fuerzas invisibles hacia distintas direcciones. Doña Clotilde fue la primera elegida para buscar. Una luz roja se encendió sobre su cabeza. «¿Qué está pasando?». «No. Yo no quiero», gritó desesperada, mientras era arrastrada hacia el centro del lugar. Un contador descendía en la pantalla. 3 minutos. La vimos correr, buscar frenéticamente en la oscuridad. No sabíamos si esconderse era buena idea. El chavo y ñoño se metieron en una especie de tubo orgánico. Don Ramón se escondió tras una especie de cortina hecha de piel seca. Yo me agaché tras una estructura retorcida que parecía una silla de carne y hueso. Entonces ocurrió. Doña Clotilde encontró a Kiko. Sus ojos se cruzaron. Y un pitido agudo sonó. Kiko se retorció en el suelo, convulsionando. Unos alambres salieron del piso, se le clavaron en el cuello, en los ojos, en la boca. Y lo arrastraron, mientras todos observábamos sin poder hacer nada. El primer muerto. Doña Florinda gritó con tanto dolor que el eco pareció romper los muros. «Mi hijo. Kiko, no». Yo vomité del horror. Y supe que aquello no era un simple juego. Era una maldita masacre. Aún tenía el vómito en la boca cuando el suelo volvió a temblar. Los alambres que se llevaron a Kiko desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando tras de sí solo un rastro de sangre y el eco de los gritos de doña Florinda. Nadie se atrevía a mirarla. Se había desplomado, gritando con una mezcla de dolor, rabia y locura. «Los mataré a todos.
Esto es culpa de ustedes. De todos. Intentamos calmarla, pero algo nos interrumpió. Una luz verde parpadeó en el techo y la pantalla se encendió nuevamente. Felicidades, doña Clotilde. Ha sobrevivido. Un alma por otra, ¿no es así? La voz distorsionada reía, pero esa risa tenía un matiz de venganza tan real que la piel se me erizó. Ahora, turno del siguiente buscador. Hubo un breve silencio, hasta que una sirena sonó. Una luz roja descendió sobre don Ramón. No, 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 ni lo sueñes. Yo no voy a buscar a nadie. No voy a matar a nadie. Gritó, pero el piso debajo de él se abrió, dejándolo caer en una nueva sección del laberinto. Tiene 3 minutos. Dijo la voz con tono burlón. Nos quedamos congelados. Era como ver una película sangrienta en primera fila, pero nosotros éramos los personajes. Y no había guión, solo muerte. El reloj comenzó a correr. 3. 2:59. 2:58. En la pantalla, lo vimos correr desesperado por un corredor con paredes hechas de cráneos fusionados entre sí, todos con las bocas abiertas. Respiraban. Jadeaban. Gritaban en silencio. Don Ramón gritaba el nombre de todos. Chavo. Ñoño. Doña Clotilde. Salgan, no les haré nada. Pero nadie respondía. El Chavo y Ñoño, ocultos en una cavidad pulsante, tiritaban. Yo los había encontrado por casualidad mientras huía. Los tres nos tapábamos la boca, intentando que nuestras respiraciones no nos delataran. 1:03. 1:02. 1:01. El tiempo se agotaba. Y entonces, algo pasó. Don Ramón giró una esquina bruscamente y tropezó con una figura encogida. El profesor Girafales. Ambos se quedaron congelados. Se miraron a los ojos. No dijeron nada. Solo se escuchaba el reloj. 0:08. 0:07. Don Ramón rompió en llanto. Se agachó. Lo abrazó. Perdóname, profe. No quería. Y el pitido sonó. El cuerpo del profesor se arqueó hacia atrás con un crujido infernal. Unas cuchillas en forma de flores salieron de la pared y lo atravesaron lentamente, desde los pies hasta el cráneo. Sangre a borbotones. Un ojo cayó. Y luego, solo quedó un charco. Don Ramón gritó hasta desgarrarse la garganta. El contador se detuvo en 0. Sobreviviste, Ramón. Bien hecho. Dijo la voz burlona. Pero no te emociones, todos jugarán tarde o temprano. Todos se esconderán. Y todos morirán. La sala volvió a temblar. Las secciones se reorganizaron como si estuviéramos dentro de una criatura viva. Yo miré a mi hijo y al Chavo, abrazados. Me pregunté si yo sería capaz de entregar una vida para salvar la mía. Aún no tenía la respuesta. Entonces, la pantalla mostró una nueva sala, distinta de todas las anteriores. En el fondo, había una especie de altar, cubierto por velas negras, y en la pared, una foto rota. Me acerqué. La cámara estaba enfocada. Y me reconocí en la foto. Era yo, más joven, dándole la mano a un hombre de rostro delgado, de sonrisa falsa. El nombre estaba escrito con sangre. Rufino Malacara. Mi corazón se detuvo por un segundo. No puede ser. Había olvidado ese nombre. Pero él, claramente, no me había olvidado a mí. ¿Quién es ese?, preguntó el Chavo. No respondí. No podía. Solo supe que el infierno recién empezaba. Y que era personal. No dormí. No podía. A cada minuto, escuchaba los ecos del juego. Cuchillas, gritos, llanto. Paredes que crujían como si se retorcieran con cada muerte. El altar con la foto de Rufino Malacara no había desaparecido. Todo apuntaba a él. Y yo. Yo sabía por qué. Años atrás, cuando inicié mis negocios inmobiliarios, Rufino era mi socio. Astuto, frío, manipulador. Quiso venderme la vecindad alegando que tenía potencial, pero al investigar, descubrí que sus papeles eran falsos. Lo denuncié. Fue a prisión por fraude. Jamás supe más de él. Hasta ahora. Esto no era un juego. Era venganza. El siguiente buscador fue Ñoño. Mi hijo. No. Por favor, no. Él es solo un niño. Suplicaba de rodillas, mientras unas luces lo envolvían y lo arrastraban.
Yo corrí tras él, pero una puerta me cerró el paso. Golpeé con los puños hasta sangrar. Ñoño. Resiste, hijo. Escóndete y no encuentres a nadie. No lo hagas. En la pantalla lo vi. Llorando, temblando. Solo. 3 minutos. Anunció la maldita voz. El laberinto lo llevó por pasillos con cuerpos colgando del techo, personas deformadas, algunas que se parecían a nosotros. Como si fueran clones descartados. La cuenta avanzaba. 1:40. 1:39. 1:38. Y entonces lo vi. El chavo, encogido bajo una mesa metálica, cubierto de sangre que no era suya. Ñoño también lo vio. Chavo. Susurró. El niño levantó la vista. Lloraba. Se abrazaron. Yo grité. Quise detenerlos. Quise avisarles que no debían encontrarse. El cronómetro llegó a 0. Ñoño ha cumplido. Anunció la voz. Un tubo descendió del techo. Un líquido dorado cayó sobre el chavo. Al principio no pasó nada. Pero luego empezó a arder. El niño gritó. Su piel burbujeaba, se deshacía como papel quemado. Se revolcó por el suelo. Se le cayeron los dientes, luego los ojos. Sus gritos eran tan inhumanos que el mismo silencio de la sala pareció doler. Ñoño vomitó. Se golpeó contra la pared. Gritaba. No lo quería. Era mi amigo. Yo no quería. La voz solo rió. Las reglas son reglas. Quien se deja encontrar, paga. Y en la pantalla, se proyectó una nueva frase. Faltan 2. Doña Florinda fue la siguiente. Pero ya no era la misma. Tras la muerte de Kiko y ver morir al chavo, su mente se quebró. Se dejó llevar por los pasillos oscuros, cantando canciones de cuna distorsionadas. Cuando le tocó buscar, se suicidó antes de encontrar a alguien. Se clavó un tubo oxidado en el cuello y se dejó caer, riendo. La voz no supo qué decir. El sistema pareció trabarse. Y entonces me eligieron a mí. Yo era el último. Me llevaron a una sala enorme. En el centro, una silla. Y frente a ella, un viejo hombre, encorvado, con la piel gris, los dientes podridos. Pero con esa sonrisa. Esa sonrisa que nunca olvidaría. ¿Me recuerdas ahora, barrigón? Escupió mi nombre como si le quemara la lengua. Rufino. Pensaste que podías humillarme, encarcelarme. Y seguir como si nada. Me lo quitaste todo, idiota. Solo expuse la verdad. Mi verdad era la única que importaba. Levantó un bastón. Una pantalla descendió con vídeos. Nosotros. Todos. Durante semanas previas. Observados. Grabados. Incluso en nuestras casas. Todo fue planeado con meticulosidad infernal. ¿Ves? Esto no fue un juego. Fue justicia. Asesinaste a inocentes. A niños. ¿Y tú? ¿Qué hiciste tú para salvarlos? Me lanzó un cuchillo oxidado. Ahora, el último juego. Si me matas, ganas. Pero si dudas, pierdes. Lo miré. El cuchillo en mi mano temblaba. Podía terminarlo todo. Vengarlos. Vengarme. Pero no lo hice. Lo dejé caer. No soy como tú. Él sonrió. Exacto. Apretó un botón. Una trampa de osos cayó del techo y me aplastó el cráneo. Nadie sobrevivió. Nadie escapó. Y en algún rincón del mundo, Rufino Malacara volvió a desaparecer. Dicen que la vecindad fue demolida semanas después. Que el terreno quedó maldito. Y que, si pones atención, puedes oír los ecos de unas risas. Jugando a las escondidas. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...